El 19 de noviembre, hace poquito menos de un mes, Javier Milei fue electo presidente de todos los argentinos con el 55,65% de los votos. Parece que sí. Desde aquel día a la fecha existe un periodo denominado de transición que sirve para ordenar, coordinar y realizar el traspaso de mando. Hoy quiero compartir con vos 3 enfoques de los tantos que hay que debe tener en cuenta el presidente para pasar de la comunicación de campaña o electoral a esta comunicación gubernamental o de gestión. Además, vamos a ver los puntos claves que dejó en su discurso inicial en su asunción presidencial del día de la fecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, soy Walter Enciso y en este video vamos a ver los puntos claves que dejó en su discurso inicial el presidente electo Javier Milei y 3 enfoques que pueden ser muy importantes para estos primeros pasos en su comunicación gubernamental. Antes de comenzar con este análisis, quiero pedirte que te suscribas al canal, que le des me gusta al video si te gusta este tipo de contenido, que compartas con quien creas a que le pueda ser útil este tipo de contenido y obviamente activar las notificaciones para que estés enterado cada vez que subimos un nuevo video. Agradecido con vos porque a partir de tu suscripción este canal puede ir creciendo. Vamos con el video de hoy. La comunicación se erige como base fundamental para el gobierno, como una necesidad de información para los medios de comunicación y como derecho ciudadano. En este contexto, la jerarquía de acciones gubernamentales adopta un nuevo orden. El análisis minucioso de tus necesidades se convierte en el epicentro. Conocer, definir, confirmar y diseñar se vuelven pasos esenciales. A estas instancias es evidente que el equipo de campaña del presidente electo ya deben tener preparado cada paso luego de la asunción presidencial. Prueba de ello es lo que circuló en las redes sociales el día después de saberse el resultado final del balotaje. Conectar contigo, definir el concepto común de gobierno, confirmar estrategias, homogeneizar mensajes y estructurar la comunicación se presentan como pasos claves y fundamentales a la hora de gestionar la comunicación de gobierno. En este video los vamos a analizar teniendo en cuenta los desafíos que le esperan al nuevo presidente. Los 3 enfoques de los que vamos a hablar hoy, que son importantes y fundamentales para la gestión de gobierno, no son los únicos, pero sí son importantes para poder empezar con el pie derecho una gestión como la que comenzó hoy el presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei. En este primer punto vamos a ver lo que es, o lo que en comunicación gubernamental se llama mito de gobierno. El mito de gobierno es una verdad incuestionable que se va construyendo a partir de un proyecto que se tiene pensado e ideado con anterioridad para la gestión. Es una comunicación simbólica que busca generar esa conexión entre ciudadano y gobierno. Es fundamental para crear esa conexión significativa y una vez instalada se alimenta en sí misma. En un ratito más vamos a ver cómo en este discurso inicial que dio hoy empezó a verse un poco de lo que es este mito de gobierno. Por último, la significación del mito es interaccional y se estructura como una creación social. Nace y se origina desde el gobierno, desde el candidato, pero cuando es apropiada por la ciudadanía y ésta se identifica con él, crea una estructura social que hace que el mito de gobierno ya deje de ser solamente una comunicación gubernamental, sino que pase a ser apropiada por aquellos receptores que comulgan con esa forma de gobierno y esto le permite al candidato, en este caso le puede llegar a permitir a Javier Milei tener gobernabilidad desde los espacios que lo acompañan a la ciudadanía que va a soportar las medidas que tome en función, en tanto y en cuanto esas medidas que tome, que hoy anunció ya en su discurso, se cumplan a rajatabla y no haya ningún tipo de permitido, si se quiere, para algunos sectores y no para otros. Esto le puede permitir tener credibilidad, confianza
y generar una gestión que pueda tener un final feliz si es que al final de los 4 años vemos una Argentina que se está levantando. En el segundo enfoque vemos a la comunicación como relaciones públicas. Es muy importante trabajar la comunicación con la esfera pública y con las instituciones a quienes tiene que llevar también este manto de tranquilidad. El nuevo presidente de la República Argentina va a tener también el desafío de poder llevar tranquilidad a toda la esfera pública en cuanto a lo institucional. Esta comunicación institucional lo podemos definir como el conjunto de reglas o principios para influir, distribuir el poder y realizar ese bien público. En este caso, Javier Milei tiene el desafío de generar y construir confianza, reputación y legitimidad ya estando dentro de la gestión gubernamental. Aquí vamos a tener que ver muchas situaciones que tienen que cambiar, que van a tener especial importancia en la transparencia pública, que está muy cuestionada, y en el establecimiento de relaciones de calidad entre las instituciones y el público. Ya sabemos que, y lo dijo también en el discurso, de que recibe un Estado con educación, salud pública y seguridad muy endebles y que tienen todos estos ejes una deuda con la sociedad. Entonces va a ser clave que en la gestión de gobierno estas instituciones comiencen a tener un vuelco hacia mejores atenciones al público, poder solventar las necesidades del ciudadano y sobre todo desde el ámbito de las instituciones como del ámbito político. Yo creo que va a ser muy importante que tengan una transparencia y que se pueda ver no solo las actividades y las acciones que hacen, sino que haya una manera de contrastar todo lo que vaya haciendo en el proceso de gestión comunicativa, se pueda contrastar con datos y realidad. El tercero y último de los enfoques está relacionado con la comunicación en el manejo de la agenda pública. Vimos en campaña un Javier Milei y un Espacio de la Libertad Avanza que lideraba la agenda pública con los temas, poniendo temas sobre la mesa que eran de discusión tanto comunicacional como política. La sociedad adoptó estos temas como temas claves para la conversación pública. Esto mismo tiene que replicarlo, pero ahora ya en una gestión pública. La agenda pública implica entrar a la mente del ciudadano. Es un enfoque que trata de persuadir desde las conexiones existentes y no buscar ni crear algo nuevo. Esto es lo que veníamos mencionando de saber y comprender qué es lo que necesita la población para poder poner en agenda esas necesidades y tratar los temas que a la población en general realmente le preocupa. De nada sirve hablar de temas que son importantes para el círculo rojo, para que entiendas que no hay que hablarle solamente a las personas que entienden y hablan todo el día de política, sino hay que hablarle a todos y implantar los temas que son importantes para todos los argentinos y para toda la ciudadanía, tener ese tema en agenda y darle realmente la importancia que necesita. La forma espontánea y que está centrada en los atributos del candidato, y es justamente esos atributos, los valores que demuestra Javier Milei, son los que van a marcar la agenda pública. Si mantiene esta línea, estaría respetando este manejo de la agenda pública. Él estaría poniendo en agenda lo que se tiene que hablar. Poner esto como puntos clave de su agenda va a ser importante para manejar la comunicación y de lo que se hable tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública, en la opinión ciudadana. Es necesario tener en cuenta todo esto y que las expectativas al inicio de la gestión son siempre altas, pero que siempre hay una actitud general que es escéptica. Va a haber una parte al menos, va a haber un sector o mayor o menor que no crea que todo lo que prometió el candidato pueda llevarlo a cabo en su gestión.
Y mucho más todavía, y esto es muy importante, cuando venimos de una gestión que prometió mucho en campañas electorales y que casi que no cumplió nada. Es más, empeoró la situación de todos los argentinos. En esta segunda parte del video vamos a ver el discurso inicial del presidente Javier Milei, el cual fue dado al frente de la Casa Rosada de cara a las personas que fueron a verlo y de espaldas a los políticos, en un claro mensaje de que Javier Milei va a gobernar por apoyo popular, por ese más de 50% de voto que tuvo, y hablándole cara a cara al pueblo nacional argentino. Es un mensaje que no es hecho con palabras, sino a partir de una decisión de ofrecer su primer discurso presidencial de cara a las personas. Ministro de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Podemos denominarlo como introductorio, en donde hace un saludo protocolar a las autoridades, tanto nacionales como internacionales, que lo están acompañando, y también al pueblo argentino a quien estaba dirigido su mensaje. Al principio vemos que hace una breve referencia contextual, histórica, sobre los orígenes de la República Argentina y cómo en un primer momento las personas eligieron ser independientes de las colonias españolas, y posteriormente menciona a la generación de 1853, quienes los denomina como jóvenes idealistas y que también eligen el camino de la libertad. Lo que intentó remarcar en este inicio de discurso y trayendo a colación un marco histórico es refrescar a quienes estaban en ese momento escuchando su discurso cuáles son los orígenes que llevaron a la Argentina a ser una gran nación. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. En esta segunda parte lo que vemos es lo que decíamos, el modelo empobrecedor que eligió la Argentina en los últimos 100 años, teniendo en cuenta dos aspectos: la intervención del Estado y la división de los poderes y de los distintos aspectos del Ejecutivo, sobre todo, también podemos decirlo de los otros poderes, distribuyéndolos en los amigos del poder o los amigos del político. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Inicia el discurso de economía hablando de algo que todos sabíamos que iba a pasar y que tiene que ver con la herencia que recibió del gobierno saliente, y lo define con una frase potente, exagerada o no, pero que resuena en las cabezas
Hasta ahora todo el mundo está hablando de esa frase que tiene que ver con que nadie recibió una herencia peor que la que está recibiendo en este gobierno entrante de Javier Milei. Lo definió de esa manera para poder hacer entender de que las situaciones que va a venir en materia económica, que es fundamental obviamente, es peor de lo que uno está imaginando y pensando. Esto genera un poco de temor, sí, pero seguido a eso fue ofreciendo otras cuestiones. Por ejemplo, no hay lugar para el gradualismo y que el ajuste fiscal lo va a pagar el Estado y no el sector privado. Volvió a repetir una frase que lo había dicho en el programa de Alejandro Fantino y lo recalcó. El Estado argentino no tiene plata y la frase es: no hay plata. No hay alternativas al ajuste fiscal y no hay alternativas al shock. Y habló y se refirió a lo que fue también un revuelo en el momento en el que lo dijo, que tiene que ver con esta inflación. Y explicó que no es algo que va a suceder en el futuro, en los primeros años de su gobierno, sino que es lo que viene sufriendo la Argentina en los últimos 12 años, es decir, más de una década. Por lo cual no tiene que sorprender que haya esta inflación. Lo que sí tiene que sorprender es que haya un político que esté asumiendo y que en su primer discurso ofrezca de frente al público ofrezca un discurso duro como el que dio, diciendo todo esto y todo lo que va a pasar. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. Con el plano de seguridad, dejando de lado lo económico. Y aquí tenemos, como él bien decía, uno de los planos, aunque él también dijo que todas las esferas están bastante mal. El plano de seguridad dio una cifra en la que solo el 3% de los delitos son condenados. Y se refirió también al tema del narcotráfico en varios puntos del país. En donde más se sabe y se conoce es en Santa Fe, en Rosario exclusivamente, pero en muchas provincias también existe el narcotráfico en Argentina y va a ser materia de pendiente para la cuestión de seguridad saber cómo pueden resolver esta situación. En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. En materia de salud, el sistema se encuentra completamente colapsado. Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Esta última parte de su discurso a nivel desarrollo toca 3 ejes o 3 planos que son también preocupantes
en cuanto a la herencia que recibe el gobierno saliente. En materia social, cada vez más pobres y cada vez más indigentes. En materia educación, que 16 de cada 100 alumnos se reciben de la escuela secundaria y el 70% de esos 16 no entiende un texto o no puede resolver un problema matemático. Eso marca, también es un recurso discursivo para que las personas que lo están escuchando puedan entender el nivel de deterioro que hay a nivel educativo. Y lo que es en materia de salud, marcó lo que viene marcando también los muertos que dejó la pandemia en la República Argentina, en donde las restricciones, en donde las decisiones políticas dejaron mucho más muertos de los que debiera haber dejado si se tomaban medidas como en otros lugares se tomó para poder manejar la situación de pandemia sin atropellar los derechos de los ciudadanos. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho: pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Y en esta última parte del discurso hace un cierre haciendo referencia a una cita bíblica, Macabeos, que tiene más que ver con el Antiguo Testamento, en donde habla de una cierta identificación que quieren hacer notar y que lo hace desde la campaña y desde que es también desde que es diputado, y tiene que ver con la minoría, con las fuerzas que decían que él no tenía y que fue consiguiendo poco a poco, primero a nivel discursivo, ganando una elección para diputado, tomando fuerza desde dentro de la política y gestionando como líder un partido, un espacio político que generó revuelo y que marcó tendencia por mucho tiempo hasta llegar a conseguir entrar al balotaje y recién ahí tener que hacer todos los acuerdos políticos para poder lograr lo que logró en este momento. Y marca también para esto una breve anécdota que le sucedió con su candidata a vicepresidente, actual vicepresidente Victoria Villarruel, que decían que solamente eran 2 contra todo el Parlamento, que no iban a poder hacer absolutamente nada. Y esa cita que te mencioné, que dice que no es la cantidad de soldados lo que marca la victoria, sino las fuerzas del cielo, que al final lo dice también, que bendice a todos los argentinos y que las fuerzas del cielo los acompañe para el duro momento que vamos a vivir a partir de ahora. Todo esto, esta línea discursiva para cerrar con esa luz de esperanza que él quiere que los argentinos tengan. Un discurso introductorio con un marco histórico para refrescar la memoria de los argentinos, con un desarrollo con los distintos planos, haciendo una radiografía de lo que está por vivir la República Argentina y las medidas que está obligado de alguna manera a tomar. Pero lo más importante tiene que ver con que
fue un discurso frontal, sin ningún tipo de dibujos, vamos a decir, o sin ningún tipo de maquillaje. Y como dice, prefiere, esta es una frase que decía al final también y que marca una identidad que él va a tratar de sostener durante su gestión, que tiene que ver con decirte la verdad, aunque sea una verdad incómoda, a decirte una mentira que sea confortable y generar ciertas esperanzas ficticias. Esto marca lo que decíamos también al principio, el mito de gobierno, en donde vamos a tener un presidente frontal que te va a decir lo que está sucediendo, que no te va a pintar nada, que cuando todo esté bien te puede llegar a decir que está bien y que van a hacer para estar mejor. No va a recurrir a la mentira para poder continuar en el gobierno. Esa es la línea, esa es la identidad, y lo que va a tratar de hacer en todo momento es respetar esa línea. Vamos a ver si esto es sostenible, vamos a ver qué gestiones hacen a nivel comunicativo, a nivel redes sociales, a nivel medios masivos, a nivel comunicados, cómo se comportan las personas que lo acompañan, su gabinete, sus ministros, que ahora van a ser 9, o sea que vamos a tener la posibilidad de conocer a cada uno de los ministros y cuáles son las gestiones que llevan a cabo. Por lo tanto, vamos a poder hacer un seguimiento de este gobierno y vamos a ver si todo esto que te estoy marcando ahora se plasma en esa comunicación de gobierno que hablamos al principio. Espero que te haya sido de mucha ayuda este video, que hayas compartido conmigo este discurso inicial del presidente de la República Argentina y estos tips que te compartí. Si te gustó el video, dale me gusta. Si sabes a alguien a quien le pueda interesar, compartilo. No te olvides de suscribirte al canal, que me ayudas mucho a seguir creciendo con estos contenidos. Y nos veremos en un próximo video. Por supuesto, te dejo aquí para que te puedas suscribir y te dejo aquí una lista de reproducción que, si te gustan este tipo de contenido, puedes seguir viendo para compartir un poco más de comunicación. Nos vemos en el próximo video.